Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy pues nos encontramos aquí para seguir con este ciclo de charlas abiertas sobre restauración ecológica. Quiero presentar el marco y quien posibilita estos espacios, además de toda la gestión que se hace. Pues nosotros somos la Universidad Central, especialmente del programa de biología. Soy profesora de tiempo completo, mi nombre es Marily Verdugo y este semestre nos estrenamos con una electiva en restauración ecológica. Como parte del proceso de preparación y capacitación de nuestros estudiantes, hemos arrancado un ciclo de charlas abiertas. Esta sería nuestra sexta charla en este tema de restauración, con invitados muy especiales, con mucha experticia en el tema, pero sobre todo con casos aplicados en nuestro país. Entonces, hemos querido abrir esto al público. Y esto también es posible por la gestión que hacemos desde el Semillero de Divulgación, Creación e Investigación en Biología, que se llama TIGUA, por selección de los estudiantes, en donde hemos realizado no solamente este tipo de actividades, sino muchas otras, encaminados no solo en la restauración ecológica, sino también en gestionar espacios de divulgación y esa capacitación en habilidades en el ejercicio de la biología, pero también en temas ambientales y sobre todo en conectar con la comunidad. Entonces, los quiero invitar a que nos sigan en redes porque adicional pues a la charla que nos reúne hoy, ya hemos tenido entonces estas 5 charlas que van a quedar alojadas, todas se pudieron grabar con la autorización obviamente de los invitados, para que luego ustedes puedan ver estas grabaciones en caso de que no hayan podido asistir presencialmente a este espacio. Bueno, quiero darle la bienvenida a Julián Díaz, él es estudiante de doctorado, ya candidato a doctor, y nos va a presentar esta charla muy interesante sobre técnicas y estrategias de restauración ecológica, una aproximación al diagnóstico y al monitoreo. Entonces, con esta bienvenida, quiero darle paso a Julián, y antes de empezar tu charla, me gustaría que nos compartieras por qué la restauración ecológica, ¿listo? ¿Por qué llegaste a este enfoque, a manejar este tipo de rama de estudio en la biología? Y bueno, quedamos muy atentos a tu charla. Muchísimas gracias por atender a esta invitación. Muy buenas tardes para todos. De igual manera me siento muy complacido en atender este espacio. ¿Por qué la restauración ecológica? Porque dentro de la ecología, digamos que es un escenario que le permite a uno aprender muchísimas cosas acerca del misterio de desarrollo y regeneración de los ecosistemas, pero por otro lado el interés sobre recuperar y un poco sanar esa deuda que el ser humano tiene ante la crisis ambiental que vivimos globalmente y pues las causas de degradación que todos conocemos que han traído y han conllevado pues serias consecuencias para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los ecosistemas que nos ofrecen pues tantos beneficios y servicios de los cuales nos abastecemos, nos nutrimos y pues gozamos. Creo que esa es la principal motivación. Súper, Julián. Entonces el espacio es todo tuyo. Vamos a estar muy atentos y como les digo, al final tendremos una sesión de preguntas. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Antes de comenzar y de colocar la proyección, pues me gustaría mencionarles que este es un tema que tiene origen en una iniciativa precedente, es una charla que se organizó virtualmente, está actualizada y un poco renovada para este espacio, precisamente porque es un espacio para discutir, reflexionar, poder de pronto recordar algunos conceptos, traerlos a colación y por sobre otra cosa reconocer que todos en el campo de la restauración seguimos aprendiendo día con día. Yo quisiera ofrecerles a ustedes una recopilación de conocimientos que son parte del ejercicio de mi carrera, de mi propia formación, no solamente desde el pregrado como miembro del Grupo de Restauración Ecológica de la Universidad Nacional, sino como estudiante también de posgrado, en el caso de maestría y doctorado también en la Universidad Nacional de Colombia. Agradecerle de antemano también a Fundación Natura, con quien de la mano hemos desarrollado distintos proyectos, diferentes experiencias en distintos tipos de ecosistemas y con quienes tuvimos la oportunidad de formular gran parte del contenido de esta charla que hoy traigo para ustedes, nuevamente pues preparada en modalidad virtual. Quisiera decirles que la presentación está conformada con muy buenos elementos ilustrativos, tiene digamos que textos interesantes que van a poderse volver a consultar con la grabación, pero me gustaría que de todas maneras no dejaran desprovista su atención para tomar notas y en el caso de lo que son los análisis, las reflexiones, las explicaciones, puedan tener, digamos que, un desarrollo adicional. Entonces, sin más preámbulos, voy a apagar mi cámara para que se queden únicamente con mi voz y voy a adelantar la proyección para iniciar con el desarrollo del tema.
En este momento se está viendo mi pantalla. Sí, sí, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, tal y como se hizo la introducción, este espacio lo hemos titulado Técnicas y Estrategias de Restauración, con un énfasis en la aproximación desde el diagnóstico y hacia el monitoreo. Entonces, sería conveniente que iniciáramos todo este marco de trabajo por recordar qué es la restauración ecológica. Y quizás desde inicios de este siglo y en la primera década de este siglo, tenemos una definición estandarizada que nos ha traído la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica. Entendemos que la restauración entonces es el proceso de asistir a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Sin embargo, hoy por hoy y en esta década, vivimos la década de la restauración, declarada internacionalmente también, tenemos que reconocer que hay diferentes marcos conceptuales alrededor de la restauración y que todos ellos pueden variar dependiendo de los actores alrededor de la restauración, porque hay múltiples interesados y personas que, dependiendo de sus contextos socioculturales, entienden de distintas maneras la restauración. Y qué más que darle crédito a quienes dentro del territorio, sobre todo, son quienes enfrentan las situaciones ambientales que de pronto producen la necesidad de desarrollar la restauración ecológica. Entonces, para tener un simple ejemplo, a la hora de proporcionar una definición sobre la restauración hay muchísimos términos. Muy seguramente, entonces, tiene relevancia la palabra proceso, la palabra recuperación, la palabra ecosistemas, acciones, naturaleza, intervención y toda esa nube de palabras, digamos, que nos pueden aterrizar sobre distintas formas de ver la restauración. Eso también es un patrimonio rico, diría yo, porque con el tiempo hemos notado y hemos visto, y es una realidad, no solo en Colombia, sino a nivel Latinoamérica, a nivel de todo el mundo, que el tema social es muy importante en la restauración. Entonces, en los diferentes marcos conceptuales, tenemos, digamos que lo más estandarizado y cercano a lo que es la restauración propiamente dicha, es, digamos, un concepto que está asociado a la recuperación de los ecosistemas con respecto a una fidelidad histórica y siempre con referencia a un ecosistema nativo. Diríamos que si quisiéramos ser muy extremos, tal vez muy puristas, la restauración estaría definida solamente en el extremo en donde tenemos precisamente ese marco, pero digamos que con el tiempo y ante la necesidad de resolver situaciones que, como dije al comienzo, son deudas que tenemos como seres humanos con los ecosistemas y la naturaleza, hay otro tipo de enfoques que también hacen parte de esos conceptos dentro de la restauración. Y tendríamos, por ejemplo, la restauración del paisaje, la renaturalización, todo lo que engloba las soluciones basadas en la naturaleza, la propia ingeniería ecológica. Y todo esto permea la posibilidad de desarrollar distintas acciones que se pueden enmarcar en el tema de las técnicas y en la conformación de estrategias de restauración. De pronto, todo aquello que está dentro de un marco que no es restauración propiamente dicha, hace parte de lo que se pueden llamar actividades recuperativas, restaurativas, donde de pronto se tiene también la capacidad de cumplir otro tipo de objetivos en relación a la recuperación de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, componentes específicos que están en asocio a su provisión, y por eso es que hay una amplia gama, como vemos en la gráfica que les presento en esta diapositiva, de situaciones que se pueden enmarcar en distintas escalas de trabajo, en ambientes urbanos y en ambientes también rurales. Entonces, digamos que mal sería encasillar la restauración solamente dentro de un contexto, y lo mejor es que seamos conscientes de que esos marcos conceptuales y operativos, sobre todo por la necesidad de tener conceptos operativos en distintos contextos, es algo dinámico, algo que ha sido dinámico en la historia y que seguramente va a continuar cambiando a lo largo de las experiencias que se sumen en las próximas décadas. Por otra parte, digamos que un aporte muy interesante que se lanzó en el año 2019 fue este artículo sobre los estándares y los principios para la práctica de la restauración ecológica, quizás queriendo actualizar esos que salieron en la primera década del siglo, y en donde se establecen 8 principios para desarrollar la restauración, que son muy importantes de tomar en cuenta. Antes de que pasemos a analizar un poco lo que son las técnicas y las estrategias, hay que saber que la restauración ecológica hoy por hoy pues tiene, digamos, que este tipo de estándares o principios. Y estos 8 pues implican que se involucre a todos los actores alrededor de la restauración, que además se integren diferentes tipos de conocimiento, porque sabemos que no solamente es el conocimiento científico,
parte de lo que hay que reconocer en la restauración es que es una disciplina de integración, que parte de ello pues tiene que ver con que hay un aporte de la ecología de la restauración, que es la ciencia detrás de la restauración ecológica, pero que también es muy válido el conocimiento tradicional en los territorios y diferentes tipos y fuentes de conocimiento, que hay que realizar la restauración con referencia a ecosistemas nativos, que hay que tomar en cuenta los procesos ecosistémicos, que hay que apuntarle a metas claras, objetivos que sean medibles con sus respectivos indicadores, por eso es que esta charla también hace un poco alusión al monitoreo, que hay que buscar los mayores niveles de recuperación posibles, y algo muy interesante sobre todo que es muy novedoso es que la restauración es un proceso que es continuo y que se pueden concatenar distintas actividades restaurativas en distintos marcos de trabajo y en distintas situaciones donde se puede proceder de distintos estados de degradación en los ecosistemas que se quieren restaurar. De tal manera, pues es posible cumplir unas metas volantes de una manera tal vez un poco más realista, y por otro lado se puede tener valores acumulativos que se van agregando conforme se puede ir permeando en el tiempo y en las escalas de trabajo. Por esa razón es que se puede partir de la reducción de los impactos hasta llegar a la restauración ecológica propiamente dicha, pasando por esos marcos que de pronto los primeros autores también nos enmarcaron dentro de los alcances de la restauración ecológica, que son la rehabilitación o el reemplazo. Por otro lado, pues también reconocer que es necesario siempre tener una línea base en donde se conozcan cuáles son las condiciones antecedentes a las prácticas de restauración. Y en parte eso tendría que ver con hacer un buen diagnóstico del área que se quiere restaurar, ¿no? Donde hay diferentes dimensiones de análisis como la composición de especies, la diversidad estructural, las funciones ecosistémicas, los cambios externos, la ausencia de amenazas y las condiciones físicas que pasados los años y a lo largo del tiempo se pueden evaluar para examinar justamente su progreso. Bien, en este momento entonces, reconociendo que hay diferentes marcos conceptuales, que hay diferentes propuestas y aportes alrededor de la restauración ecológica, su definición y los pasos incluso que hay que desarrollar para poder mm, ejecutar un proceso de restauración o si se quiere un proyecto de restauración. Este es un ejemplo que podría ser muy típico para nuestro país, que es un aporte colombiano por parte del profesor Orlando Vargas y el Grupo de Restauración Ecológica, que se actualizó en las guías técnicas para la restauración de ecosistemas, que fueron un anexo para el Plan de Restauración Nacional. Y aquí ustedes ven que hay 13 pasos para la restauración ecológica, que de pronto están un poco más inspirados en lo que son las experiencias sobre restauración de ecosistemas terrestres, pero pues donde en común encontramos que se parte de la necesidad de definir unos objetivos, de tener un ecosistema de referencia, de evaluar un estado actual de ese ecosistema que se quiere restaurar y de cumplir una serie de pasos que podrían estar enmarcados en lo que es la planeación y el diagnóstico, ¿cierto? Entonces siempre es prudente arrancar con la tarea bien hecha, y eso es poder empaparse del máximo de información posible, implicando las preguntas que hay alrededor de la restauración sobre cómo poder hacerla, cómo poder adelantarla, cómo poder desarrollar un proceso que además sea sostenible, ¿no? No necesariamente los pasos que están aquí ilustrados son tan independientes. De hecho, algunas de las flechas lo que involucran es que hay una interdependencia o hay una transversalidad entre esos pasos. Para poner un simple ejemplo, la participación comunitaria debería permearlos todos. La definición de los objetivos de restauración debería implicar la consulta a las comunidades locales, por ejemplo. Y ese diseño de las acciones que bien podríamos englobar en lo que son las técnicas y las estrategias, pues también deberían tener en consideración ello, sobre todo respetando el principio de utilizar todas las fuentes de conocimiento posibles, ¿cierto? Entonces, lo que está señalando el círculo rojo podrían ser pasos que podrían estar involucrados en una etapa diagnóstica, y ya lo que tiene que ver con la ejecución y la acción estarían como representados en pasos como desde el 8, entendiendo que el 11 también es transversal, y que pues en la situación de restauración de ecosistemas terrestres pues es muy ilustrativo el uso, la propagación y el manejo de especies que han sido seleccionadas previamente con base en unos atributos, ¿cierto? También es importante seleccionar los sitios a restaurar, y como vemos el monitoreo es un componente que, aunque está como el paso 12, no debería dejar de ser transversal a todos los demás, y podría tener su implicancia incluso desde la etapa diagnóstica para poder proyectar muy bien el proceso.
Finalmente, pues lo que se quiere es que ese proceso se consolide y para eso pues hay que cumplir también unas pautas que de pronto están implícitas. Sin embargo, pues tenemos un marco ilustrativo que nos permite ver cómo efectivamente la restauración es un proceso donde hay que suplir una buena serie de pasos. Entonces, si queremos analizar la restauración como un proceso, podemos ir desde lo que es el diagnóstico hasta el monitoreo. Entonces, el diagnóstico es un componente esencial que en una línea de tiempo pues podremos enmarcarla desde el comienzo, ¿cierto? Quizás algunos otros autores prefieren tener una etapa analítica que puede ser preliminar a lo que propiamente sea ese diagnóstico, donde se evalúan de pronto las condiciones del paisaje, los componentes bióticos y abióticos del área a restaurar, pero lo que sí es cierto es que el diagnóstico debe aportar sobre el análisis de las posibilidades de recuperación ante lo que sería el estado actual del ecosistema, los factores de degradación y cómo se pretende abordar las vías para poder recuperar sobre todo esos componentes esenciales y claves que serían lo que dinamizaría en alguna forma que el propio ecosistema con su potencial pudiese restablecerse. El monitoreo, como se ilustra aquí, pues está en una fase 3, ¿cierto? Pero digamos que para que sea efectivo, tiene que acompañar, como se está ilustrando, todo el proceso y tiene que articularse a las fases analíticas y a la fase de diagnóstico, de manera que luego sea más productivo, ¿cierto? De hecho, los objetivos de un programa de monitoreo deberían plantearse cuando se plantean los objetivos de restauración. Y los objetivos de restauración deben responder en forma coherente a cuáles son las técnicas y las estrategias que se plantean en un proyecto determinado como parte de un proceso. Entendiendo la restauración como un proceso, entonces vemos que hay una serie de fases que no son, digamos, tan inmediatas de cumplir. Aquí el cortoplacismo a veces como que no es tan conveniente porque bajo la visión de tener el monitoreo como un proceso, donde tenemos fases que de pronto ubicamos en una línea de tiempo, pero que son tan transversales, no nos permiten como entender esa dinámica y a veces la visión cortoplacista e inmediatista nos hace entender mal lo que es un proceso de restauración. Una cosa importante es que el monitoreo debe servir para proveer información, y digamos que todos entendemos que el monitoreo puede comprometer la colección de unos datos, ¿no? Para evaluar cómo va el proceso de restauración, pero digamos que hay un componente muy importante en anclaje al monitoreo, que es lo que llamamos el manejo adaptativo, justamente para tomar decisiones alrededor de lo que es la gestión sobre los recursos naturales y los ecosistemas, pero que entendiendo la restauración como un proceso que además tiene componentes administrativos y socioeconómicos, podría ser de pronto un marco de referencia más amplio y alcanzar lo que se conoce como gestión adaptativa, que es un poco superior a lo del manejo adaptativo. Entonces, dadas estas premisas, podríamos ya entrar a ver definiciones sobre técnicas y estrategias. Y muchas personas se podrán haber hecho esta pregunta quizás en su ámbito académico o laboral. Y es que a veces se puede confundir lo que es una técnica y lo que es una estrategia. Entonces, digamos que prudentemente lo primero que uno puede hacer es recurrir a los términos. En toda ciencia o en toda arte, pues hay una terminología, ¿cierto? Hay una jerga que se utiliza. Y si consultamos, digamos que a los significados de estos dos términos según nuestro idioma, tenemos unas diferencias. En el caso de las técnicas, comprenderíamos al conjunto de procedimientos, recursos y habilidades enfocados en una ciencia o en un arte que precisamente se ejecutan para obtener un resultado deseado. Y en el caso de las estrategias, ya digamos que se nos brindan otras pistas especiales para aplicarlo a la restauración más adelante, y es que ya tienen que ver propiamente con un proceso que se regula, donde sí hay un conjunto seguramente de procedimientos que está más organizado, en donde las acciones son planificadas y por lo tanto se pueden tener ciertas reglas y también protocolos, donde hay un interés sistemático, ¿cierto?, en ejecutarlos, y además se busca que en todo el tiempo, en cada momento, haya decisiones óptimas para que un objetivo especial, un fin o una misión se puedan alcanzar con el mayor éxito o con el menor fracaso, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces, si aterrizamos esos dos términos a la restauración ecológica, tendríamos que las técnicas son aquellas medidas o acciones que pueden provenir de distintos campos de conocimiento, digamos que especialmente el área de la ingeniería, para mitigar factores limitantes o eliminar
o controlar lo que son factores tensionantes. Entonces aquí podríamos recordar un poco que los factores limitantes hacen alusión a factores ambientales que pueden estar inmiscuidos en inhibir el crecimiento o desarrollo de los organismos, mientras que los factores tensionantes son todos aquellos estímulos, situaciones o condiciones externas que de alguna manera intervienen e inhiben el desarrollo normal de todo el sistema. Esa sería la diferencia entre limitantes y tensionantes, y las técnicas tendrían que estar propuestas y organizadas para poder atenderlos y en alguna manera pues darle solución, ¿cierto? Si conforman barreras para que se pueda eh, recuperar un ecosistema por su propia vía. De este lado, entonces, tenemos que en la restauración ecológica las estrategias ya harían referencia a la selección de esas técnicas, a su aplicación. Es decir, que tendríamos que las estrategias podrían eh, concebirse dentro de una jerarquía un poco mayor, ¿no? Que pueden anidar a las técnicas. Y lo importante de esta definición aquí es que al seleccionarlas y aplicarlas, se ejecuten de manera racional y organizada con un fin específico y es que se alcancen los objetivos de restauración. Entonces, si se tiene un buen diagnóstico y se han identificado cuáles son las causas de degradación en un ecosistema que de pronto están operando y existen técnicas para poder eh, contravenirlas, si se quiere decir así, digamos que ya habría un proceso más lógico en poder organizarlas, poder desplegarlas operativamente para conseguir el logro de los objetivos de restauración. Entonces, digamos que para explicarlo de una manera un poquito más sencilla, tendríamos que bajo una situación en la que tenemos un ecosistema degradado, tendríamos que identificar bajo el diagnóstico cuál es el problema, ¿cierto? Y eso nos conlleva también a identificar cuáles son las barreras a la restauración. Una restauración que podría desarrollarse si de pronto se interrumpen esas causas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las causas del problema y además cuáles son los componentes afectados nos ayudan a tener un poquito más claro el panorama? Sobre ello, entonces, las técnicas de restauración harían referencia a qué se puede hacer y sobre qué componentes para poder resolver esos problemas. De ese lado, entonces, tendríamos que pasando a la definición de las estrategias de restauración, asociaríamos la pregunta a cómo y dónde hacerlo en el tiempo. Es como darle forma, ¿no? Es como recetar el medicamento, pero poder tener especificaciones acerca de su administración. Y finalmente, al preguntarnos si esas estrategias de restauración funcionan, esas estrategias basadas en ciertas técnicas funcionan, pues tendríamos lo que sería el monitoreo y el manejo adaptativo en el proceso de restauración. Pues que no finaliza del todo ahí, porque como vimos también en una de las ilustraciones anteriores, es importante también la consolidación y pues la fase divulgativa, ¿no? Transmitir los resultados. Pero algo que puede llamarnos la atención también aquí en este esquema es que hay una pregunta alrededor de la sucesión ecológica. Y es que en el diagnóstico nos podríamos preguntar si esa sucesión ecológica está siendo limitada. Las causas de degradación las podemos asociar a lo que son los disturbios en los ecosistemas, sabiendo que hay disturbios antrópicos que causan degradación en ellos y que pueden tener, pues digamos, todos los efectos de alteración que conocemos sobre distintos componentes. Pero si la sucesión ecológica está limitada porque no operan los procesos de recuperación naturales, entonces digamos que entra con mucha coherencia enfrentar el problema a través del planteamiento de técnicas y estrategias. Entonces, por eso vamos a dar un breve repaso sobre la sucesión ecológica y la regeneración natural en los ecosistemas. Y es que, recordando un poco la teoría que tenemos en ecología, que es la teoría de la sucesión ecológica, que está detrás incluso de lo que sería tener la restauración ecológica como una forma de experimentar o de desarrollar líneas de investigación en ecología aplicada, sabemos que los ecosistemas tienen un desarrollo natural y que responden a los disturbios. Sabemos que hay un régimen de disturbios natural que pues por causas del ser humano se puede alterar y se puede añadir a ese régimen de disturbios natural un régimen de disturbios antrópicos. Los ecosistemas responden a los disturbios y entonces pues comienza un proceso, sobre todo en lo que conocemos como sucesión secundaria, de reemplazo de especies, de cambios de sus abundancias en el tiempo, donde pues se pueden enmarcar ciertas etapas que conocemos como etapas sucesionales y donde, por ejemplo, en el caso de los ecosistemas terrestres, pues vamos viendo que la fisonomía va cambiando, ¿no? Que la complejidad estructural, por ejemplo, va aumentando, que la diversidad también va aumentando. Ahí es importante entender una cosa y es que es un fenómeno que, si lo vemos desde el paisaje, eh,
depende del contexto. Y es que naturalmente en los ecosistemas, y si queremos extendernos al término de bioma, si se aplica de pronto para algunos casos, tenemos mosaicos de estados sucesionales, porque los regímenes de disturbio naturales, digamos, están marcados a la evolución de los ecosistemas, bien sea que estén ligados al fuego, a las inundaciones, a los vendavales, bueno, X o Y situación. Lo cierto es que un mosaico de estados sucesionales permite justamente que haya ese tipo de respuestas porque en el contexto los estados sucesionales más avanzados serían como la fuente para que especies que puedan ser importantes dentro del proceso lleguen a colonizar en una etapa en la que es fundamental su apoyo. Y con esto me refiero a que las especies van modificando el hábitat, los sitios y van a través de distintos mecanismos eh, facilitando ese asentamiento o esa llegada de tal manera que la mezcla de las especies nos produce las formaciones vegetales y las comunidades vegetales que en el caso de los ecosistemas terrestres pues podríamos llegar a conocer, ¿no? Pero por otro lado, digamos que también es fundamental entender que la regeneración comprende todos esos mecanismos para la recuperación de las especies. Y la regeneración sencillamente es que las especies puedan, a través de sus estrategias de reproducción, dispersión y crecimiento, completar sus ciclos en el ecosistema. Entonces, la regeneración es un insumo muy importante para la sucesión y de hecho puede existir regeneración únicamente en los ecosistemas sin necesidad de que haya sucesión. El motor para la sucesión es la regeneración, pero para que la sucesión ocurra, esa regeneración debe ocurrir, digamos que comprendiendo los intercambios que pueda haber para que exista ese reemplazo de especies durante el tiempo, que finalmente es en resumen la sucesión. Y comprender las barreras a la restauración ecológica de los ecosistemas es otro aspecto que nos ayuda también a entender cómo abordar las técnicas y las estrategias. Entonces, nuevamente, pues teniendo en cuenta el caso de los ecosistemas terrestres y todo lo que son las causas y los factores de degradación, casi que todo lo que podemos nombrar como tensionantes tiene que ver con la operatividad de esos factores de disturbios en vigencia, ¿cierto? En los ecosistemas afectados. Y allí tenemos distintas situaciones que pueden estar ilustradas en la tabla de la izquierda, comprendiendo desde lo que tiene que ver con los sistemas de producción agrícola y pecuaria, hasta temas de sobreexplotación o de aprovechamiento de ciertos recursos en ecosistemas, por ejemplo, de agua dulce y costeros, que también tiene ciertas situaciones que son específicas, ¿no? Entonces hay una amplia gama de situaciones sobre las cuales se pueden encontrar casos de degradación sobre distintos tipos de ecosistemas, ¿cierto? Un ejemplo es el de los ecosistemas terrestres y la vegetación, como lo hemos visto, pero también es necesario entender que hay una gama importante de planteamientos en otros ecosistemas que no necesariamente son terrestres o de tierra firme, ¿sí? Pero volviendo al caso de solamente los ecosistemas terrestres, digamos que un marco que nos ilustra muy bien el tema de las barreras tiene que ver con identificar aquellas que se pueden ilustrar para las fases de dispersión, establecimiento y persistencia de las plantas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la fase de dispersión, la ausencia de fuentes de propágulos, de polinizadores y dispersores puede ser una barrera para la restauración, la propia predación de semillas antes de la dispersión, el hecho de que los hábitats conservados estén muy fragmentados y aislados, la permanencia de matrices continuas, por ejemplo, de especies exóticas que conforman invasiones biológicas, como en los casos de las gramíneas en sistemas de producción que se puede presentar, y los efectos alelopáticos que, por ejemplo, muchas de esas especies producen para impedir la germinación de especies nativas y finalmente pues desplazarlas y no darles oportunidad para su asentamiento. Y así hay otros factores bióticos y abióticos en las fases de establecimiento y persistencia que tienen que ver con la ausencia de ciertas condiciones ideales eh, o con situaciones de interacción con especies nocivas, temas de competencia, temas de herbivoría, situaciones que tienen que ver con lo abiótico respecto a los factores climáticos y también podríamos reconocer ciertas barreras que desde lo socioeconómico también pueden impedir la restauración de los ecosistemas o al menos dificultarla, ¿cierto? Temas administrativos, temas que tienen que ver con a veces la visión del territorio, la aceptación por parte de los actores locales de el manejo de los ecosistemas a través de alternativas como la restauración ecológica,
temas en donde de pronto prima un poco más lo ecológico y no los beneficios sociales. Todos esos marcos, digamos, ahora están siendo mucho mejor analizados y tomados en cuenta, y pues parte del diagnóstico tendría que ver con poder identificar bien estas barreras. Entonces, si quisiéramos clasificar las estrategias de restauración, tendríamos más o menos una propuesta como la que está en este esquema. Bien es conocido que pues durante buen tiempo em, se ha tenido como la tradición de dividir las acciones de restauración entre restauración pasiva y restauración activa. Eso puede tener cierto debate porque digamos que lo pasivo podría hacer referencia a no hacer absolutamente nada, ¿cierto? Y digamos que todas aquellas estrategias que estén basadas en acciones con menor esfuerzo en alguna manera también requieren de disponer alguna acción. Entonces, si nos vamos un poco a lo que sería em, lo que nos presenta este esquema en la parte izquierda, las estrategias de restauración no asistida, precisamente comprendiendo aquellas que de pronto requieren un poco menos de esfuerzo, tendrían mucha relación con permitir que opere la regeneración natural en los ecosistemas. Y quizás eso tenga muchísima relación con todos aquellos esfuerzos, todas aquellas iniciativas y acciones que tengan que ver con aislar áreas. Si están en buena condición, si de pronto su historia de transformación y uso no es tan drástica y todavía hay oportunidades, hay un potencial que permite que la regeneración por sí sola eh, recupere los atributos del ecosistema que son importantes para que su funcionalidad sea la suficiente para que por sí mismo continúe sin ningún tipo de intervención humana. Sin embargo, el mismo aislamiento implica de pronto ante las amenazas o ante las situaciones que podrían llegar a representar factores de disturbio o intervenciones por parte del hombre, conformar barreras físicas como las cercas o cosas de este estilo, ¿cierto? Entonces, en un nivel de intervención bajo tendríamos todas aquellas acciones donde lo que se pretende es dejar que la regeneración natural opere por sí misma. Hay una cosa que podríamos añadir al respecto y es que atendiendo un poco la sugerencia de una de las investigadoras en Latinoamérica que pues tiene procedencia de Estados Unidos y que ha trabajado en ecosistemas tropicales en Centroamérica, señala que hay que tener suficiente paciencia para poder esperar y ver cómo responde el sistema ante el cese de esas situaciones en las que de pronto se propicia la vigencia de factores de disturbio que impiden la regeneración, ¿sí? Entonces, digamos que como la visión cortoplacista a veces no nos permite eso, una sugerencia es que en un tiempo del corto plazo inmediato, entre 3 a 5 años, se pueda observar qué pasa con la regeneración natural y después de eso tomar algunas decisiones. Es, digamos que una anotación importante que yo he encontrado dentro de la literatura. Pero por otra parte, sirva decir en este momento, y atendiendo todo lo que dije de comienzo sobre los marcos conceptuales alrededor de la restauración, es que la mejor forma de asegurar la restauración en la historia es conservar lo que está bien. Y podríamos reflexionar en este punto acerca de la interdependencia que de verdad existe entre la restauración ecológica y la conservación biológica. La conservación de áreas protegidas, de áreas de pronto no prístinas porque es muy difícil encontrarlas, pero en mucho mejor estado podrían ser una garantía para que aquellas estrategias de restauración que se basen en el enfoque no asistido pudiesen operar a cierta escala, desde el paisaje hasta las escalas de sitio, si queremos utilizar eso como una escala de trabajo de referencia, ¿sí? Entonces, si no existen sitios conservados, si no existe ese potencial, si esa regeneración natural no está expresada en el hecho de que existen las especies, sus mecanismos de regeneración operan, eh, y existe además trayectorias identificadas dentro del paisaje que pueden estar representadas en que hay un mosaico donde hay una mezcla de parches en distintos estados. Muy posiblemente este enfoque no va a tener, digamos, el chance de ser utilizado bajo un nivel de intervención bajo, que en últimas podría llegar a ser muy atractivo desde el desde el punto de vista de la costo-eficiencia o del costo-beneficio, ¿cierto? Si nos pasamos de pronto a un sector un poquito más intermedio, entonces podríamos ver que eh, hay un nivel de intervención justamente intermedio, donde podríamos ubicar a lo que se ha conocido como la regeneración natural asistida, que ya también puede encontrarse en la literatura,
y que tiene distintas miradas, pero entre otras cosas podría llegar a ser algo operable desde lo que es eliminar esas barreras a la restauración por algún tipo de técnica y simplemente darle al sistema la capacidad de que lo que ya se está regenerando y es garantía y se conoce y se sabe que puede funcionar, tome progreso. Si ya nos pasamos de pronto a un nivel de esfuerzo mayor, es decir, a un nivel de intervención alto, tendríamos entonces todo el marco de lo que serían estrategias de restauración asistida. Y obviamente aquí podría ser que pues las actividades sean mucho más costosas y más exigentes. Quizás en el tema de la restauración habría de decir que no solamente es una actividad humana, sino que requiere la inversión de tiempo, paciencia, esfuerzos y dentro de recursos, pues lo económico. Pero digamos que si las causas de degradación y el estado actual del ecosistema que se quiere restaurar lo ameritan, pues es necesario hacer un análisis sobre el cual no solamente se eliminen esas barreras, sino que además se restablezcan esos componentes importantes, sobre lo cual pues tiene sentido el enfoque de estrategias conformadas a través de la manipulación del ambiente, ¿sí? Y eso quiere decir que los sitios afectados pueden tener intervenciones directas a partir de esas técnicas donde se puede manipular el ambiente desde el punto de vista físico, químico, biótico. Quizás desde lo físico y lo químico entendemos eso mucho mejor con el ejemplo de los ecosistemas terrestres y el suelo, donde se pueden mejorar esas condiciones, sobre todo porque el suelo es la base, el sustrato, lo que mantiene en sustento a las plantas y a las formaciones vegetales que pues tendrían que asentarse durante el proceso sucesional, ¿no? Y desde el punto de vista biótico, pues también tendríamos ahí muy ilustrativamente, si nos vamos al caso de los ecosistemas terrestres, la introducción de plantas. Pero si nos salimos de eso, pues también cabe perfectamente la introducción de otros organismos. Seguramente ya lo pudieron ver en otra charla y tratar el tema de la introducción de fauna, que es una de las posibilidades. Eh, Microorganismos también, quizás para mejorar la salud del propio suelo también, pero pensemos que podría ser la situación de un cuerpo acuático, ¿sí? Que también se quiere restablecer. Y aquí entonces digamos que habría un marco donde podríamos estar refiriéndonos a lo que nos llama un poco más la atención, ¿cierto? Si por un lado tenemos la eliminación de barreras, que es como desarrollar acciones o implementar técnicas para que cese su efecto, para que pare o al menos se mitigue o se controle, por otro lado tenemos ya situaciones en donde hemos identificado componentes claves donde hay que actuar para devolverle al ecosistema la capacidad de recuperarse, para ayudarle, ¿cierto? Digamos que otra de las cosas importantes en restauración es entender que las acciones de restauración eh, son una especie de apoyo, porque digamos que siendo una actividad humana, parte lo hace el hombre a través de su criterio, pero otra parte lo hace la naturaleza, y vamos a ver más adelante un ejemplo con una técnica que sirve para estrategias de restauración en distintas situaciones, digamos que más ilustrativa y gráficamente en ecosistemas terrestres. Entonces lo importante es que entendamos que hay distintos niveles de esfuerzos o distintos niveles de intervención que todos pueden costar en distinto nivel también, y pues todo tiene que estar organizado en coherencia a cumplir metas y objetivos de la restauración. Que en última, si queremos atender la restauración propiamente dicha, pues sería acelerar la sucesión ecológica, ¿cierto? Devolverle al ecosistema la capacidad para que por sí mismo pueda pasar a esas etapas si es que la degradación causó su retroceso o su detenimiento en un estado, ¿cierto? Estancado, de alteración. O si ya tiene que ver con enfoques de restauración en otros marcos conceptuales donde no hay una restauración propiamente dicha, pero sí hay otras metas intermedias, la recuperación de ciertos atributos que sobre la biodiversidad tendrían que ver con la composición, la estructura y función, y en el tema de la función, pues involucrar a los servicios ecosistémicos. Ahora bien, hay propuestas de clasificación de las estrategias de restauración. Aquí simplemente hay un listado según los autores que se presentan en la diapositiva y digamos que enunciados 5 conjuntos de estrategias de restauración. Estarían aquellas que primero se basan en técnicas para la remoción de control o control de tensionantes leves, cuando de pronto esos tensionantes no causan situaciones de degradación tan extremas. O están las estrategias basadas en aquellas técnicas donde la remoción de tensionantes severos es la más importante, donde efectivamente puede haber un tensionante que mantenga al sistema en esa situación detenida y alterada, pero que
a pesar de ello, digamos, haya cierta oportunidad en que con esa sola remoción, en estos dos casos, pueda operar la regeneración natural, ¿no? También hay estrategias basadas en técnicas para la regulación de fuentes de entrada de materia y energía, técnicas para la regulación de tasas de procesos ecosistémicos, y esto es entender, pues, obviamente, desde el modelo sistémico a los sistemas naturales y toda su complejidad, y cómo los distintos componentes y compartimentos tienen flujos. Quizás aquí es donde hay un poco más de énfasis en saber cuáles son los componentes claves y esenciales y qué flujos están implicados entre ellos o qué interacciones para devolver esa funcionalidad que se requiere en el autosustento de los sistemas. Uno pensaría, por ejemplo, en las tasas de transferencia de nutrientes del suelo a las plantas o la incorporación de materia orgánica al suelo, cosas de este estilo, ¿cierto? Y finalmente tendríamos las técnicas basadas en adición de especies o organismos, que lo mencioné en la diapositiva pasada, quizás es lo que ilustramos un poco mejor a partir de lo que es la propagación y siembra de plantas en el caso de los ecosistemas terrestres, pero que no está ceñido únicamente a eso, porque también se pueden incorporar materiales. La materia orgánica es un ejemplo, pero a veces materiales inertes también pueden llegar a ser importantes en la restauración, y no solamente de ecosistemas terrestres, sino de ecosistemas acuáticos o costeros y marinos. Listo. Entonces el diagnóstico tendría que ver mucho con la elección de las técnicas de restauración. Por eso me permito aquí presentar esta frase, y es que el diagnóstico sobre la ecología de la región o el sitio es el primer paso para seleccionar las técnicas o acciones de restauración en cada situación particular. Así que si se quiere hacer un diagnóstico, puede haber muchas motivaciones detrás de la restauración, orígenes para iniciativas para ejecutar proyectos. Y digamos que se tiene pronto un marco común con otro tipo de proyectos ambientales, ¿cierto? Pero lo ideal es que para que el proceso esté bien hecho, ese diagnóstico sea hecho para la restauración ecológica. Y pues obviamente se nutre de instrumentos y herramientas que están a disposición en otras disciplinas. El diagnóstico ecológico, el diagnóstico social, digamos, son pertinentes, y se puede echar mano de instrumentos, como digo, metodologías importantes para ello, pero no confundirlos con el fin que a veces tienen solo dentro de un contexto en donde, por ejemplo, tienen un alcance más limitado. Me refiero a que es, por ejemplo, muy distinto hacer inventarios de biodiversidad, aunque sabemos que es muy importante entender para el potencial cuáles son las especies que están, ¿cierto? Que se han mantenido a pesar de las situaciones de degradación. Pero solamente por dar un marco y unas pistas importantes para que ese diagnóstico más o menos esté bien conformado, tendríamos, digamos, los siguientes puntos. Y el primero es que efectivamente haya una definición de un ecosistema de referencia y que nos podamos responder a dónde queremos llegar. Como mencioné al comienzo, si hay una fidelidad histórica, ese ecosistema de referencia podría eh, ser no solamente un ecosistema nativo, sino un ecosistema que puede tratar de imitarse respecto a lo que en un tiempo fue, aunque sabemos que con la dinámica de los ecosistemas, pues los ecosistemas no son los mismos a través del tiempo, pero por lo menos se tiene un marco de referencia que, dependiendo de el alcance dentro de la restauración, pues ya variará entre una cosa y otra, ¿cierto? ¿Cuál es el estado actual? O sea, que de qué se parte y con qué. Sí, porque pues si hay componentes afectados pero todavía están, entonces muy seguramente va a ser muy distinta la acción de rehabilitarlos, si se quiere decir, a tener que reemplazarlos o reintroducirlos. Las jerarquías y escalas de disturbios, los tensionantes y los limitantes harían alusión a evaluar el grado de dificultad, ¿sí? O sea, en qué escenarios estamos y a qué tipo de dificultades nos estamos enfrentando, porque no en todos los casos es exactamente igual. Y lo que tiene que ver con la definición de los objetivos en contexto a las escalas de trabajo y los niveles de organización, serían algo así como los pasos y la escala de trabajo, ¿cierto? Entonces digamos que sería importante conectar esto, el contexto biofísico con el nivel y causas de degradación, el potencial de regeneración, en el caso de los sistemas terrestres, muy ilustrativamente, la distancia a las fuentes de propágulos, la logística y los costos, ¿cierto? Porque también hay que evaluar qué tan viables son las medidas que se quieren eh, emprender para poder compensar el problema, para poder enfrentarlo, darle solución. Y algo muy importante que también está dentro de alguno de los marcos de referencia que se pueden consultar es que haya aceptación social, y esto sí que es importante. Quizás no debería ser lo último, como también mencioné, sino que esté a la cabeza, es decir, que donde se desarrolle la restauración ecológica, siempre también sea transversal el componente social, comunitario, la participación, y que
esa aceptación signifique también una garantía de sostenibilidad de lo que se va a hacer. Entonces uno debería contar con ese tipo de garantías desde el diagnóstico. Ahora, deberíamos preguntarnos si las técnicas que se eligen contribuyen a superar totalmente o en forma parcial una o más barreras en alguna fase de restauración del ecosistema, porque ahí la situación podría llegar a ser más compleja. Podría ser que una técnica que permanentemente se ejecute ayude a resolver el problema, pero se puede recurrir a más de una técnica quizás para obtener un mejor resultado o para enfrentar el problema en su gravedad, en su nivel de gravedad, o tener, digamos, situaciones muy específicas que nos conllevan una vez más a afirmar que la restauración ecológica no tiene recetas, que cada situación es muy particular y que por tanto cada diagnóstico también es particular, cada proceso es específico y asimismo pues tendrá que ser su monitoreo, ¿cierto? Entonces, dentro de la elección de técnicas también es importante entender que hay distintas aproximaciones y enfoques, que se pueden tener distintos niveles de organización en el alcance de las metas. En un ámbito geográfico, digamos que uno podría poner una escala en distancia y podría ser también algo referente a la escala de trabajo desde lo espacial y podríamos ir desde situaciones de los organismos donde se quieran restaurar especies, condiciones del hábitat, la restauración de los hábitats en marcos de trabajo en los sitios, podríamos permear eso a niveles mucho mayores, pasar por la restauración de comunidades, ecosistemas, implicando de pronto un poco más lo que son los paisajes, y ya en distintas aproximaciones de escalas de trabajo, lo que es la restauración de servicios ambientales y la mitigación del cambio climático. Tomar en cuenta que pues los fenómenos biológicos, los procesos biológicos ocurren precisamente en una escala de tiempo que es característica según cada nivel, ¿no? Y que al entender la sucesión, como habíamos visto, pues no vamos a poder entenderla tan fácil de manera natural si es que nuestra escala temporal de referencia es solamente el periodo de una vida humana. A veces hay que entender esto con un marco de tiempo mayor, pero lo que sí sabemos es que a partir de nuestros intereses de intervención es posible que a lo mejor se pueda recortar un poco el proceso que en términos de lo que le cuesta a la naturaleza podría llevar a un marco temporal un poco más amplio, ¿no? Como quiera que sea, pues es importante entender las escalas espacio-temporales para aproximarse a la restauración ecológica y asimismo a la definición de las técnicas y las estrategias. Entonces, uno podría tener técnicas combinables en una estrategia y en algún modo también entender que su operación pueda no solamente atender distintos componentes afectados, sino tener implicancias en distintas escalas, lo cual podría ser de pronto un poquito para mi concepto y en mi opinión personal novedoso en el sentido de entender que las estrategias de restauración tenderían a ser más mixtas, integrales y dinámicas que, digamos, colocarlas en un marco tan plano como el hecho de que solamente se basa en una técnica que se ejecuta una sola vez y sobre la cual se espera nada más que un solo resultado. Es posible que se pueda tener eh, trascendencias mayores. Entonces, para la conformación y aplicación de las estrategias de restauración también puede haber distintas propuestas. Y si no se conoce la restauración específica de un ecosistema, de un sitio, de un lugar, volviendo a que no existen recetas elaboradas y no hay suficiente conocimiento tradicional o antecedente, lo más transparente sería que se construya, ¿cierto? Entonces, puede haber distintas miradas. Es posible que recogiendo las experiencias que tengan que ver con los intereses de recuperación de los ecosistemas o cualquiera de sus componentes, uno se pueda remontar al siglo pasado o iniciativas que a lo mejor estén en épocas muy del pasado. Eh, lo cierto es que podemos encasillar como alternativas aquellos cacharreos, como se dice aquí en la diapositiva, o el bricolaje, en donde de pronto no se tiene criterios tan sólidos y simplemente se quiere ensayar y errar, ¿no? Es una manera de aprender. Sin embargo, digamos que la sofisticación en esto y entendiendo que la restauración puede hacer uso de distintas fuentes de conocimiento y que además la ciencia aporta a ello, se puede pasar a distintos niveles de cacharreo, entre comillas, donde lo más inteligente podría llegar a ser hacerse ciertas preguntas básicas
e intentar resolver los problemas puntuales haciendo un seguimiento. Ya sobre un criterio profesional tendiente a la estrategia científica, digamos que se tiene oportunidad en desplegar las estrategias de restauración para que no solamente se solucione un problema, sino para que también se avance en el conocimiento, para que se entienda mucho mejor el misterio de la regeneración y sucesión de los ecosistemas, que como dije, pues nos exceden en ciclo, en el tiempo de su ciclo. Así que puede estar implicada también, fuera del ensayo y error puro, los planteamientos experimentales, las hipótesis que ya pueden llegar a probarse a través de método científico, y esto es lo que de pronto permite validar de mucha mejor manera, con robustez, con datos, con información verídica, las estrategias que se planteen para abordar la restauración de un ecosistema específico, de un sitio en particular, dependiendo de la escala de trabajo, ¿cierto? Entonces, pues hay que tomar en cuenta que si no hay información y las técnicas no están disponibles, pues hay que desarrollarlas. Probablemente haya mucho en materia, pero a lo mejor todavía exista oportunidad de lanzar propuestas novedosas. Y en esto es muy importante que siempre haya motivación de los actores alrededor de la restauración. Pues los restauradores en el territorio seguramente tienen la posibilidad de observar mucho mejor la relación que hay entre probar distintas alternativas, ¿sí? Además, es muy importante que, pues con la situación de hoy se planteen distintos escenarios de trabajo, y pues hay que entender esto en el marco de un contexto donde tenemos un ritmo de degradación que es acelerado. Seguramente el ritmo de degradación va más rápido de lo que nosotros vamos intentando restaurar los ecosistemas, pero a pesar de eso, entender cuáles son los beneficios de poder hacer este tipo de apuestas bajo eh, el enfoque que queramos. Como siempre, entonces lo importante es que se puedan cumplir los objetivos de restauración a través de esos enfoques y estrategias, y en alguna forma se puedan alcanzar atributos de los ecosistemas que ya se pueden tratar de pronto como restaurados, entre comillas, ¿no? Y unas recomendaciones importantes son las siguientes. Hay que elaborar el diseño de las estrategias siempre según metas específicas y abordando marcos que sean diversos. Quizás es muy importante el marco ecológico, pero todo lo que tiene que ver con lo administrativo, lo socioeconómico, lo político también es muy importante. Hay que tratar las causas de degradación por sobre los síntomas, porque de otra manera se estarían implementando a través de las estrategias con sus respectivas técnicas paliativos. Por otra parte, como es muy importante recuperar procesos que le ayuden al ecosistema, pues entonces es fundamental dar en el clavo sobre esos componentes o sobre esas particularidades de su estructura que permitan recuperar, por ejemplo, el restablecimiento de ciertas interacciones entre organismos que eh, ayudan a que haya sucesión, la facilitación, por ejemplo, o las interacciones entre plantas y animales, pues que son fundamentales para la dispersión y propagación y la colonización incluso de las especies. La heterogeneidad y conexiones de sistemas naturales siempre, la visión de paisaje y lo contexto espacial siempre va a ser muy importante. Los beneficios ecológicos y las formas participativas, sobre todo también en el marco de la restauración de paisajes, sea forestal o no sea forestal, es algo que es fundamental. Y ya lo habíamos mencionado múltiples veces, y es las escalas de trabajo, ¿cierto? Y eso también, digamos que conlleva a que se puedan plantear metas volantes en asociación a distintos objetivos en el tiempo, de manera que se pueden esperar múltiples resultados según los plazos. Y las trayectorias sucesionales además pueden ser diferentes dependiendo de los puntos de inflexión que el sistema puede tener ante, pues, el manejo que se le dé, ¿no? Y ante los posibles eventos naturales que también puedan ocurrir en el proceso. Entonces no se tiene explícitamente un resultado definido, pero por lo menos un norte. Los experimentos son muy importantes, ¿no? La ciencia siempre implicada, porque puede haber técnicas para las cuales no se conozca muy bien cuál es su resultado, cuál es su producto, y digamos que la conformación de estrategias con técnicas avaladas a través de la experimentación tiene más garantía. Por último, pues propiciar las sinergias entre ciencia, economía y sociedad. Entonces, en esta parte ya vamos a pasar a plantear propiamente cuáles serían las técnicas que en casos específicos de ciertos ecosistemas están propuestas para desarrollar la restauración ecológica. Parto entonces con el caso de los bosques tropicales. Quizás es cierto sesgo, pero pues también hay que mencionar que muchas de estas técnicas pueden ser aplicadas en otros ecosistemas terrestres. Pues pensemos que en el caso de Colombia
tenemos a las sabanas, ya hubo una charla acerca de las sabanas y la dinámica del fuego, tenemos los páramos, tenemos ecosistemas costeros y marinos, bosques como los manglares que son costeros también harían parte de estos bosques tropicales y son un capítulo específico, pero creo que lo importante es entender cómo hay una lógica detrás de las técnicas, pues digamos bajo la premisa de su utilidad. Entonces, se puede partir de distintas situaciones porque pues puede haber paisajes en donde no existen los bosques, puede haber paisajes donde se encuentran bosques en estado de sucesión secundaria, pero que pueden estar bajo cierto estado de degradación o pueden estar bajo cierto estado de conservación, los bosques secundarios propiamente dichos, y puede haber también en alguna situación bosques primarios degradados. Entonces digamos que también hay una especie de escalera o una gama de actividades que están ordenadas de acuerdo al nivel de esfuerzo, entendiendo ese esfuerzo pues no solamente como de pronto el tiempo y todos los recursos que hay que disponer para desarrollarlas, sino también en términos económicos. Entonces hay eh, una asociación a que obviamente sea más barato, como había dicho antes, eh, bajo el uso exclusivo de la regeneración natural. Pasamos por la reducción de lo que serían esos factores de disturbios o perturbaciones, lo que sería la gestión de la interacción entre especies cuando de pronto hay competencia, la propiciación de la facilitación entre especies que ya sean deseadas y ya lo que tiene que ver con la introducción de organismos, en este caso plantas, a través de lo que pueden ser semillas o plántulas. En el caso pues de la introducción de semillas, tendríamos como técnicas principales las siembras directas y en el caso de la introducción de plántulas lo que conocemos como plantaciones, ¿sí? Puede haber distintos tipos de prácticas, eh, incluso en algunos marcos conceptuales todavía se puede utilizar el término de reforestar, pues cuando sabemos que es muy distinto a la restauración, pero pues hace alusión a la acción de sembrar árboles. Entonces dentro de esa gama, pues obviamente en ciertas situaciones de degradación donde hay factores de disturbio que todavía están operando, pues se tiene que prevenir toda práctica insostenible en un sistema que ha sido transformado y que se quiere recuperar. Por eso el retiro del pastoreo sería algo clave, una situación que en los marcos socioculturales y socioeconómicos de pronto es difícil, no solamente en bosques, sino también en páramo, por ejemplo. Pero también hay oportunidades porque dependiendo de el estado de degradación de estos bosques, el uso de árboles remanentes puede ser una situación que pueda ayudar a comenzar con cambios que pueden catapultar o que pueden funcionar como un gatillo para romper la continuidad de esas matrices de pastos, ¿no? E iniciar procesos para trayectorias sucesionales. El control de fuegos puede ser también algo muy importante, las limpiezas, las entresacas, y dentro de lo que es la restauración activa como tal, ya de pronto lo mencioné en el esquema inicial, el manejo de la regeneración natural asistida, las plantaciones como tal, la siembra directa y distintos tipos de nucleación que, digamos, es un enfoque especial que voy a explicar un poquito con detalle más adelante. Y aquí tenemos una ilustración en donde vemos cómo se puede desarrollar un control de eliminación de especies que no son deseadas, bien sean exóticas, bien sea si de pronto eh, son nativas pero con comportamiento agresivo, colonizador, y en donde se quiere menguar eh, su cobertura, disminuir su abundancia, su biomasa si se quiere, y hacer un control de ello. La dispersión manual o la siembra directa que puede tener distintos tipos de alternativas, como se ve en la ilustración, no hay una sola manera y también unos pasos y secuencias. Las nucleaciones que por demás no tienen solamente alusión a las siembras y que pueden hacer uso también de la siembra directa de semillas, de la incorporación de elementos orgánicos e inorgánicos, de perchas, de temas de interacción con fauna, etcétera. Muy importante pues entender el tema de selección y propagación de especies porque digamos que podría ser una técnica implícita, la conformación de los viveros y el hecho de tener que incluso experimentar para llegar a producir un muy buen material que haga funcionar esas estrategias basadas en enfoques florísticos, pues es algo que no se debe desconocer. Los enriquecimientos también son algo importante en situaciones donde de pronto la cobertura ya no es tan despejada y existe la remanencia de doseles con
cierta apertura o la existencia de claros, pero no en un grado extremo dramático. Y los acolchados, que también pueden ser orgánicos e inorgánicos, son una opción para intentar apoyar el cambio también de esas matrices de pastos, por ejemplo, o sustentar lo que sería generar una cobertura de sombra muy próxima a la superficie e incluso mantener niveles de humedad o cierto nivel de protección del suelo alrededor de las plantas o incluso en áreas despejadas. La recuperación del suelo obviamente también es algo importante, generalmente se parte del uso de las especies, pero no se acondiciona el suelo y podría ser muy importante entender que el suelo es un componente que hay que intervenir antes de manera que, pues digamos, hay que recurrir a remover la vegetación no deseada, implementar enmiendas, a veces realizar la descompactación. Las situaciones de pastoreo producen compactación a lo largo del tiempo y pues es necesario recobrar ciertas propiedades físicas del suelo para que su funcionalidad sea mejor en el sustento de las plantas que se quieran incorporar. Los trasplantes de suelo, aunque puedan sonar de pronto logísticamente difíciles o incluso caros, también son una alternativa, pero con ello también se logra la reintroducción de fauna del suelo que en alguna forma pues también va a cumplir su función, ¿no? El empleo de hongos también, microorganismos, puede ayudar a mejorar eh, las condiciones nutricionales del suelo para las plantas. Y en el tema de paisaje que también hemos tocado, pues sencillamente lo que tendría que ver con los enfoques bajo la propuesta y la aproximación de matrices, corredores, parches de conexión, ¿cierto? Parches de hábitat con mejor calidad, en donde pues se le da manejo a la sucesión y en donde en una escala de trabajo muy amplia ya se integran objetivos para alcanzar la multifuncionalidad de esos paisajes y en donde perfectamente para distintos tipos de sitios pueden caber también distintas alternativas y enfoques. La nucleación entonces, como dije, es un caso especial. Los invito a consultar esta publicación que sacamos en diciembre de 2023, donde exploramos bastantes elementos teóricos alrededor de su planteamiento. Y pues básicamente, aunque es una propuesta lanzada para los bosques neotropicales, en este artículo se explica cómo es una dinámica que opera en distintos tipos de ecosistemas terrestres, incluso ecosistemas de transición entre la fase terrestre y acuática también es algo que se ha observado. Y pues el sentido de ello es que existan organismos colonizadores que procedan de parches remanentes que son donadores y que al establecerse y permanecer pueden ser fundamentales para que con su agregación se formen lo que llamamos núcleos y en el proceso de su crecimiento vayan reclutando otras especies que puedan pertenecer a otras etapas sucesionales o que simplemente pues aumente la complejidad de la composición, que con el tiempo pues y su proximidad pueden llegar a ser parches más grandes a través de su fusión y pues finalmente em, promover una dinámica de intercambios, ¿no? De flujos entre parches donadores y receptores. Así podemos ver la nucleación para otros sistemas también. Lo importante es escoger sitios estratégicos dentro del paisaje y pues no perder de vista, obviamente, que la, digamos, la intención de las técnicas, la combinación de las técnicas de nucleación es que se pueda detonar mecanismos de facilitación, que estos ayuden a la sucesión ecológica y pues que los núcleos que se puedan conformar en el tiempo se puedan expandir, puedan crecer y creciendo se puedan integrar de pronto a otros que van en el mismo proceso o a parches de hábitat que son remanentes. Entonces, para ello, digamos que últimamente, aunque la nucleación aplicada se basa exclusivamente en el uso de árboles, desde el enfoque brasilero, las técnicas de nucleación hacen uso de otro tipo de componentes en donde pues es bien válido utilizar técnicas que incluso implican la interacción con la fauna como las perchas, las translocaciones de suelo con semillas, el uso de sustratos, materiales que pueden ser orgánicos, inorgánicos, la hojarasca, los residuos vegetales, los rocas, y el hecho de que se puedan gestionar sitios intermedios donde de pronto se implementan núcleos de conformación florística para obtener efectos de la nucleación ya dentro de un marco más complementario. Los invito a que de pronto vean este ejemplo que es bien bonito y que hace parte de una gama de técnicas que se amparan dentro de lo que se conoce como nucleación y que pueden dar base a la formulación de estrategias basadas en nucleación. Pasando a lo que tiene que ver con ríos humedales, pues
Básicamente allí tenemos dos situaciones y es la atención de las zonas de ronda, de todo lo que conocemos como zona ribereña, sin excluir obviamente la gestión que podría hacerse sobre los cuerpos acuáticos, pero que de pronto pues requiere de otro tipo de técnicas. Pero allí pues podría ser muy viable todo lo que tiene que ver con proteger plantas remanentes, adicionar también elementos vegetales que sean importantes para mantener esos sitios de ronda, todo lo que tiene que ver con la bioingeniería de los sustratos, el suelo, su estabilización y lo que se conoce como ingeniería de ecotipos podría ser, digamos, aportes para técnicas que se propongan en el caso de las zonas ribereñas. En el caso de lo que tiene que ver con los canales, digamos que también hay situaciones en las que se pueden desarrollar intervenciones que involucren entender cómo es esa secuencia entre pozos y rápidos que mantiene de pronto la integridad y la salud ecosistémica de un río. Se puede pensar en las estructuras que de pronto fortalecen ciertos tramos y que funcionan a manera de presas, o estructuras que bien puedan ser de desvío o de unión como las bridas. Ciertamente, pues lo que hay que hacer es restablecer el régimen hidrológico natural que ha podido ser alterado y las características geomorfológicas que también pudieron ser alteradas, por ejemplo, en el caso de obras de ingeniería. Y en el caso ya de lo que tiene que ver con la calidad del agua, pues ya la regulación de esas fuentes contaminantes para pues intervenir el componente hídrico, ¿cierto? En el caso de los humedales, pues se tiene algo muy importante que de pronto tiene un marco también de sustento ya hace varios años, y es que es imprescindible restablecer el régimen hidrológico y poder descontaminar el cuerpo acuático. Muchas veces la contaminación tiene que ver con aumentar las condiciones para que ciertas especies se desborden en su abundancia y pues esto altera el sistema. De hecho, la contaminación por una alta afluencia y entrada de sedimentos, digamos, tendría que ver con la terrización acelerada de estos sistemas, los bordes, y por ello pues hay distintas alternativas desde el uso de maquinaria, situaciones de ingeniería que podrían ayudar a esas dos cosas, ¿no? A mejorar esas dos situaciones, que mejorándolas ya, digamos, tendrían o darían paso a la oportunidad de reconstruir física y bióticamente el hábitat, en donde ya se pensaría cómo estabilizar los sustratos y mejorar el microrrelieve que tendría que ver con las oportunidades de colonización de las plantas que muchas veces tienen como mecanismo de dispersión la hidrocoria, ¿cierto? La eliminación de pronto de especies dominantes que también pueden mantenerse o que pueden reincidir, y ya lo que tenga que ver con lo que se conoce en este marco como diseño y autodiseño de comunidades referente a lo que son plantas de humedales específicamente. En el caso de los manglares, me parece que pues es una situación también muy ilustrativa pensando en los ecosistemas eh, costero-marinos, y hay una técnica que se conoce como el desasolve de los pasos de agua y es sencillamente eh, destrancar o liberar, digamos, esas situaciones en donde hay ciertos estancamientos. Para ello se puede hacer una reubicación del material orgánico, se puede abrir canales de forma artificial para que entren en intercambio nuevamente el agua de marea y el agua dulce que procede pues de la parte continental. Se pueden habilitar canales nuevos para mejorar la irrigación en sitios que de pronto también se han aterrizado, donde los sedimentos pues han ocupado espacio, ¿cierto? Se puede también recurrir a la adecuación de centros de dispersión, que es muy parecido a tener núcleos que están protegidos, que están elevados, que de pronto su elevación garantiza que las fuerzas de marea pues no arrastren los sedimentos sobre los que se anclan las especies de mangle, pero esto está muy en asocio a la siembra de las especies de mangle que sean de interés para el sitio en específico y obviamente la participación comunitaria para poder realizarlo. La combinación de técnicas en el caso de los manglares también pasa por el uso de especies nodrizas, la siembra de los mangles bajo esas especies nodrizas o la ocurrencia de la regeneración natural. Ocurre por lo menos en casos documentados en México, pues aquí en Colombia seguramente tenemos la misma situación. La combinación de la apertura de canales y los centros de dispersión que les mostré, aquí están los montículos donde bien se pueden sembrar o no se pueden sembrar los mangles, se pueden proteger, se pueden de pronto aumentar su nivel de protección con elementos artificiales o simplemente dejarlos eh, expuestos para que sean colonizados. Y en esto pues tiene que ver mucho la producción de material vegetal, porque pues se conoce que hay experiencias bonitas también aquí en Colombia sobre la producción de mangle en vivero.
Sobre los arrecifes coralinos y sistemas coralinos también asociados a las zonas costeras, hay un enfoque de restauración también muy bonito, ¿no? Entendiendo que hay múltiples causas de degradación que pasan por el cambio climático, estos fenómenos de blanqueamiento, el rompimiento de estructuras, la propia contaminación, bueno, alteraciones de distinto índole. Y aquí digamos que en el continuo de esas acciones hay, digamos, unas situaciones preventivas en donde lo que se intenta es que esas causas de degradación cesen, no ocurran, porque es mucho más difícil implementar situaciones de incorporación, ¿no? O pasar, digamos, a como se está viendo en esta gráfica, situaciones reactivas, por lo cual, digamos, es mucho más importante el marco conservativo y el evitar, digamos, esas situaciones de daño. Pero cuando no se puede, existen alternativas que pasan ya y se han desarrollado desde el cultivo y la jardinería de corales, los trasplantes también, así como se hace con plantas en tierra firme, situación de control de especies, por ejemplo, de algas, mm, la propagación de larvas de distintas especies de nidarios, no solamente de los corales, y todo lo que tiene que ver con el manejo y manipulación de los sustratos también pasa por acá. Aquí de pronto hay una ilustración un poquito más llamativa de lo que les acabo de contar y pues de pronto para los que no están muy asociados con este tipo de ecosistemas, pues fíjense que también existen ese tipo de alternativas. La reubicación de sustratos que de pronto están en buen estado, que han sido rotos por embarcaciones, es digamos uno de los buenos recursos porque es posible recuperar secciones a partir de la supervivencia de fragmentos o colonias de coral que se mantienen todavía vivos sin necesidad de pasar por la fase de vivero. Todo este tema de jardinería, digamos, es algo súper chévere que se puede hacer in situ o ex situ. La adición de sustratos incluso tiene y está mediado por técnicas como el uso de mallas metálicas por las cuales se hace pasar electricidad y eso genera un efecto de depósitos que puede abrir la oportunidad a sustratos que se formen para que colonicen nuevas larvas de coral, por ejemplo. Así se facilitan los procesos de recuperación. Realmente, digamos, pasa por ello la reconformación de comunidades en donde están implicados microorganismos y ya de pronto organismos superiores que también tienen su parte dentro de la dinámica del sistema. Bueno, en el tema de fauna voy a pasar rápido porque ya hubo una charla, pero digamos que aquí el enfoque puede pasar sobre el restablecimiento de individuos, poblaciones, su hábitat mismo. Y aquí está todo el tema de artilugios artificiales que pueden estar dirigidos a aves, serpetos, ciertamente en la fauna de vertebrados, pero también puede haber recursos para garantizar la colonización de la fauna de invertebrados, donde también pueden ser, por ejemplo, una oferta alimenticia para los animales superiores, ¿cierto? Entonces consta de la recreación de esos ambientes o refugios en forma artificial para que la fauna desarrolle su papel como modulador de la restauración de los ecosistemas. Recordemos que pues las aves, por ejemplo, son dispersoras, polinizadoras y hay interacciones muy importantes que ayudan en el proceso de regeneración, con toda la secuencia de procesos que tienen que ver con la regeneración natural. No olvidar que esto requiere mantenimiento y manejo y cuidado, es súper fundamental. Lo que tiene que ver con reintroducciones, translocaciones, refuerzos y liberaciones en el enfoque de especies también, que sería como introducir fauna, ¿cierto? A donde se ha perdido. La construcción de pasos, por ejemplo, en las carreteras, que es una situación también muy ilustrativa en varias partes del mundo, la gestión de las áreas para que se restaure el hábitat, todo el tema de corredores y además el uso de herramientas de manejo del paisaje para favorecer la movilidad de la fauna. Ya hay otras técnicas que tienen que ver con casos de interés que abordan la recuperación de servicios ambientales en distintos paisajes, ¿cierto? Ya podríamos tener la situación agrícola, en los agroecosistemas, incluso ambientes periurbanos, en donde aplican las técnicas de agroforestería, las técnicas de agroecología y todas las técnicas silvopastoriles que de pronto se pueden consultar y se pueden profundizar más en, en herramientas de apoyo donde pues participan expertos en esto, ¿cierto? En el caso de áreas urbanizadas, claro, obviamente, el restablecimiento de ciertos servicios ambientales que tengan que ver de pronto con el uso del agua, con el uso del aire. El enfoque sobre las cuencas también es algo que podría estar implicado en el desarrollo de las técnicas de restauración, ¿cierto? Donde pues hay ciertas especificidades en qué hacer dependiendo de lo que se quiere y del punto de ubicación en las cuencas. Las áreas afectadas por minería, que también están a veces asociadas a las zonas urbanas, donde también se pasa por la experiencia de aplicar técnicas de reconformación hidrogeomorfológica para
estabilizar los sustratos y permitir el asentamiento vegetal. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de los trinchos en zonas que han tenido carcavamiento, seguramente porque tras la minería han quedado expuestas a erosión y a la acción de viento, agua y demás, las corrientes, ¿cierto? Bueno, digamos dentro de esto la estabilización de taludes, el uso de ciertas plantas para mejorar la estabilidad de esos sustratos con esas pendientes, las reincorporaciones de pronto de ciertas especies, pues obviamente tendiendo a su utilidad, a veces teniendo consecuencias en donde quizás sin aplicar mucho el criterio de fidelidad a lo histórico y lo nativo, se puede llegar a hacer uso de especies exóticas, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con restauración de suelos y aguas en estos contextos, las técnicas de fitorremediación y biorremediación estarían implicadas. Bueno, esto ha sido un marco y un barrido muy rápido para brindarles ciertos ejemplos. Entonces, ¿dónde se puede obtener más información acerca de esto? Hay varias publicaciones, las guías técnicas para la restauración a nivel de Colombia, pero otras publicaciones nacionales e internacionales donde se puede eh, tener de pronto más una explicación profunda acerca de las opciones que hay para conformar estrategias de restauración. En casos específicos para ecosistemas, por ejemplo, los humedales, los manglares y los corales. Ya de pronto para ir cerrando en esta última etapa, vamos a hablar un poco sobre el monitoreo y ciertas implicancias y ver algunos ejemplitos muy rápido de la integración del monitoreo en el proceso. Entonces, básicamente el monitoreo en la restauración tiene que ver con el seguimiento y la evaluación periódica de los cambios ecológicos de un ecosistema restaurado bajo los tratamientos que se han formulado, y esos tratamientos hacen alusión a las técnicas y las estrategias, ¿cierto? En esto entonces pues hay también una terminología que se ha asociado y que digamos se ha afianzado con el tiempo, y pues la intención es realizar una observación y un registro sistemático de esos datos que son por demás datos ecológicos, que tiene que ser de un modo estandarizado, que tiene que ser regular y sobre un periodo de tiempo, o sea, distintos eventos para detectar los cambios, y sobre los datos provistos tener información para ajustar las prácticas de restauración en cualquier momento. Eso es lo que se conoce como manejo adaptativo. Se deberían monitorear distintos componentes, no solamente lo ecológico, pues el proceso de restauración tiene distintas dimensiones, ¿cierto? Pero digamos que siendo un poquito más sesgados hacia el tema ecológico, digamos que los objetivos de restauración tendrían que tener mucha coherencia con los objetivos de monitoreo, y a partir de ello tener principios y criterios que son como reglas y fundamentos de la realidad, por lo cual uno esperaría que operaran las estrategias y por lo cual uno espera un resultado que es medible. Y esos indicadores y cuantificadores, tras su selección y priorización, ser esas variables especiales que permiten detectar los cambios que producen las estrategias a través de sus técnicas. Hay una batería de indicadores que pueden desde la dimensión ecológica consultarse y que también permean distintos niveles de organización, entonces todo depende de lo que interese, ¿cierto? Aquí este esquema es para ilustrar sencillamente cómo hay una integración del diagnóstico y la participación comunitaria con el monitoreo a través de todo el proceso de restauración, y en donde el monitoreo atiende distintas fases en alusión a todo ello, porque los objetivos pueden plantearse para corto, mediano y largo plazo de restauración y de monitoreo, ¿sí? Entonces el propósito del monitoreo es demostrar el logro de los objetivos de restauración. Ahora, articulando el monitoreo a las estrategias, pues tenemos, digamos, distintas etapas del monitoreo, y en un monitoreo de implementación, digamos que lo que interesaría es entender si los diseños de esas estrategias se han cumplido. Si son estrategias dinámicas, ver cómo en el tiempo se van aplicando, si de pronto no es solo una intervención en un momento, sino también en otro. Y el mantenimiento podría llegar a ser parte de esa vigilancia o de ese monitoreo para que se cumplan también las estrategias, ¿no? La vigilancia, digamos, tendría que ver un poco más con la detección de cambios muy puntuales, sobre todo en contextos donde se quieren asociar o detectar cambios que tienen que ver con los tipos de uso de la tierra, si es que las estrategias lo implican. Entonces es un marco un poco menos elaborado que un monitoreo que es más dispendioso, pero que también ayuda a mirar cambios en situaciones en las cuales hay contraste, si hay una condición que se cumple o no. En cambio, el monitoreo de efectividad ya, digamos, está muy dirigido a mostrar el logro de las metas y objetivos de restauración, según lo que se esperaba y según se prescribieron las estrategias, medir los efectos locales y periféricos de los tratamientos realizados, y por qué no explorar también el costo-beneficio de las estrategias. Entonces, aquí el tipo de indicadores está más asociado con los impactos o los efectos ecológicos, y ya un monitoreo de validación tendría que ver con la sostenibilidad del proceso y que haya una relación más directa de los cambios que las estrategias produjeron sobre el ecosistema restaurado.
Con ello, pues entonces uno podría tener como marco de referencia los atributos de los ecosistemas restaurados, que en últimas tiene que ver con que tengan los componentes necesarios, que sean nativos, que se reduzcan las amenazas, que se adquiera suficiente funcionalidad y que eso esté asegurado para que el sistema sea sostenible y pues ya no necesite intervención humana. Y el monitoreo puede ayudar a demostrarlo. Tal vez no todo, y tal vez no es necesario que se cumpla todo, pero lo que sí es cierto es que el apoyo en la investigación puede ser importante para poder llegar a conclusiones de pronto un poquito más profundas. También les presento estas dos publicaciones que para mi gusto son muy importantes para entender cómo aplicar el monitoreo en procesos de restauración ecológica, cómo los tipos de monitoreo tienen que ver con el anclaje al ciclo del manejo adaptativo. Aquí simplemente hay una ilustración con cómo se puede ir mejorando progresivamente y la intención de monitorear es que durante el tiempo los datos se usen para tomar decisiones, más que nada la información. Y un aspecto importante es que siempre se tiene la necesidad de tener controles de comparación en los diseños o en los modelos que se apliquen para monitorear. Aquí también tenemos la propuesta de lo que sería plantear el monitoreo, donde en el corto plazo pues se tiene que afianzar un programa, donde hay una experiencia que se ajusta con la referencia que podría ser el piloto de tomar unos datos y el ajuste del manejo de esas técnicas de restauración, ¿no? Y un ciclo de reiteración entre los plazos en donde la toma repetida de datos y el uso de ciertos modelos nos pueden ayudar al ajuste de las metas de restauración y las técnicas como tal para poder lograrlas. Y este otro artículo presenta una alternativa muy novedosa para utilizar el monitoreo como una herramienta que puede conllevar a procesos de largo plazo en la investigación, sobre todo en aquellos procesos que de pronto tienen situaciones de base por obligación o cumplimiento, donde a partir de un ciclo de planteamiento de preguntas sobre aspectos de interés se puede llegar a intereses un poco mayores. Y aquí quiero simplemente hablarles, ya para casi finalizar y darle espacio a las preguntas, ejemplos de situaciones en donde pues se ha visto la articulación del diagnóstico con el monitoreo o el monitoreo en alguna de las fases de la restauración. Un ejemplo tiene que ver con una experiencia desarrollada con Fundación Natura en compensaciones ambientales del convenio Fundación Natura EPM por el proyecto de transmisión eléctrica Nueva Esperanza. Allí ha habido una serie de compensaciones, alrededor de 15, donde se ha tenido que aterrizar desde los planes de restauración que están en los planes de compensación, programas de monitoreo, y donde se ha tenido también la necesidad de, sobre ciertas metas, tener unos objetivos que le permitan a uno entender cuáles son los objetivos de las estrategias de restauración para traducirlos a objetivos de monitoreo y en ese caso poder formular oportunamente los indicadores para pues, llevar a cabo el seguimiento del proceso, como se nota aquí en esta escalera, ¿cierto? En las distintas fases. De pronto un poco más atendiendo las estrategias florísticas y la efectividad ecológica de las mismas, pero también tomando en cuenta cuáles son las escalas temporales y los ajustes que debería haber en la periodicidad de esos tipos de monitoreo, ¿no? Donde se hace el seguimiento del establecimiento, condiciones fitosanitarias, crecimiento y más sobre el impacto del reclutamiento de las plantas, estructura vertical de la vegetación, ciertas propiedades del suelo e incluso ciertas propiedades del hábitat para la fauna. Con el control y manejo de retamo espinoso, la misma situación, siempre traduciendo los objetivos para poderle dar oportunidad al monitoreo y hacer un planteamiento de un monitoreo más acorde y afín a lo que serían las estrategias propuestas, ¿no? En el tema de reintroducción de plántulas también, con experiencias que hemos desarrollado, porque he sido parte de este equipo, en ecosistemas de páramo y subpáramo. Situaciones en donde de pronto hemos tenido que implicar la proyección de los métodos, porque el monitoreo pues no es extraño el hecho de pasar por la elaboración de protocolos, el tener que proponer diseños de muestreo bajo la propuesta de intervención en un marco de implementación, pero donde de todas maneras pues se tiene la necesidad de evaluar esos componentes claves implicados en las estrategias de restauración. La estandarización del monitoreo en su metodología, el ajuste y diseño también de las plataformas de seguimiento con el tiempo, el ensayo de los métodos, las capacitaciones que también tendrían que ver con el uso de talento local, lo que es el montaje de la plataforma de monitoreo, la colección de los datos, la organización y análisis, los resultados y las recomendaciones. Otro ejemplo en el caso del bosque seco tropical, en el plan de restauración del Quimbo, que seguramente escucharon también en una de las charlas. Y aquí simplemente es para ilustrar la situación en la que el diseño de las estrategias con el monitoreo permitió la estandarización de un modelo que
hizo que el seguimiento fuera más fácil por establecer una secuencia de especies que pues iba a tener que ver con los resultados de la estrategia finalmente, poder tener un sistema de navegación y una plataforma de seguimiento conocida antes de ejecutar y al ejecutar el monitoreo. En el caso de los manglares de México, recomiendo también, para ilustrar esa integración, el caso de lo que han hecho en este país, porque es muy explícito cómo se han implicado variables en el diagnóstico que luego son importantes también en el monitoreo, que tienen sentido en el corto, mediano o largo plazo, y precisamente la selección de los sitios para diagnóstico muchas veces ha tenido que ver con los mismos sitios donde se han implementado las acciones de restauración, teniendo también algunos contrastes, pero siguiendo una trazabilidad que ha sido, digamos, muy ejemplar en el caso de la restauración de ecosistemas costeros y marinos. Sobre todo también entender cómo las variables pueden cambiar dentro del tiempo y cómo atendiendo distintas metas, las variables tienen cierto sentido. Entonces, con el tiempo hay cierto manejo que también se hace sobre el mismo monitoreo para poder dar cumplimiento a demostrar cómo los objetivos de restauración están siendo alcanzados. Este es otro ejemplo donde por la integración de distintos actores alrededor de la restauración, pobladores locales y entidades estatales y privadas, favorecieron el desarrollo de un manglar que fue interrumpido por una carretera. Y fíjense que a lo largo del tiempo se tuvieron claras las metas, los indicadores y las variables, y en un término de 10 años se tuvo buen progreso a través de la medición de condiciones como la salinidad, la densidad de las plántulas y la altura, implicando 3 especies, mostrando pues digamos que cambios muy significativos, porque se tuvo muy en claro desde el comienzo cómo tenía que ser el proceso. Entonces ya para concluir y de pronto abrir paso a las preguntas, qué pena haberme demorado unos minutos más, pero quisiera dejar como mensaje que el diagnóstico y el monitoreo siempre deben estar articulados en todo el proceso de restauración. Esto permite mejorar la formulación, la implementación y hacer mucho mejor el seguimiento y todo el ajuste de las técnicas y estrategias de restauración con enfoques que más que nada lo que pretende sería una ejecución ordenada, ¿no? Sistemática y ordenada. Así el diagnóstico se tiene que hacer con suficiente tiempo y que además de entender cuáles van a ser los objetivos de restauración que tienen que estar muy relacionados con las estrategias, el monitoreo también puede ser muy claro, ¿sí? Desde el planteamiento del diagnóstico se sepa cómo va a ser el monitoreo, ¿sí? Así como se sabe cómo va a ser el desayuno, cómo es el desayuno dice cómo va a ser el almuerzo, ¿no? Como dice el dicho. Así que pues todas las herramientas de conocimiento son bienvenidas y son válidas para la propuesta de estrategias y técnicas de restauración según contextos y necesidades. Hay que reconocer que el monitoreo hay que robustecerlo financieramente, es una de las situaciones, claro, desde el planteamiento de todo el proceso, pero más que nada en que el análisis y uso continuo de los datos debe mostrar la fortaleza del monitoreo, la necesidad de que sea continuo y que la aplicación del manejo adaptativo esté basado siempre en información veraz y ojalá si se puede a través de validación científica. Por otro lado, importantísimo siempre la participación comunitaria, así que las comunidades locales pueden tener bastante peso en el éxito del proceso de restauración y si las técnicas y estrategias que se eligen son efectivas. En esto, pues cada vez más vemos que el enfoque de restauración de paisaje, la investigación, acción participativa son elementos o herramientas claves para desarrollar los procesos. Entonces, muchas gracias. Les dejo este código para que pronto puedan consultar la literatura de apoyo y pues podríamos abrir de pronto espacio a las preguntas. Voy a dejar mi información de contacto en la próxima diapositiva. Yo estoy disponible incluso unos minutos más si quieren quedarse para atender las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Creo que ha sido una charla maravillosa. Listo, entonces, abierto el chat para sus preguntas. Había una de Leila Patricia, mientras estabas dictando la conferencia, que nos hablaba de una barrera, puede ser la misma comunidad. No sé si Leila se refería a la comunidad humana o a las poblaciones que se encuentran en el territorio. Supongo que sí. No sé si quieras ahí hacer algún aporte y pues quedamos aquí pendientes de leer sus preguntas. Sí, efectivamente puede haber barreras sociales a la restauración, por ejemplo, que exista una renuencia o resistencia a una propuesta que sobre todo no ha sido construida de la mano con participación comunitaria, pero precisamente para evitar ese tipo de situaciones como barrera, lo ideal es incorporar al componente comunitario desde la etapa de planificación y esto podría llevar a consensos en los cuales sea mucho más fácil la aceptación de las técnicas o las estrategias para llevar a cabo el proceso de restauración. Pero en definitiva, pues la respuesta es que sí.
lo social puede ser una barrera. Bueno, Paula Cote nos pregunta, ¿cuál ha sido el tipo de propagación más efectivo en procesos de restauración ecológica? Aunque supongo que eso depende del ecosistema, pero adelante, Julián. Pues quizás lo más común es referirse a la propagación de plantas para ecosistemas terrestres, ¿no? Pero digamos que podríamos decir que la propagación por semilla es una de las que ha sido mejor explorada, sin querer decir que la propagación vegetativa también sea una alternativa y a veces es necesaria cuando se requieren grandes volúmenes de material vegetal para las intervenciones. El caso es que la garantía cuando se procede de fuentes semilleras variables y de buena calidad es que la propagación por semilla permite una diversificación genética que ante las situaciones de adaptación en el terreno pues podrían encontrar respuestas de mayor variabilidad si de pronto se utiliza la propagación vegetativa porque sería prácticamente que tener clones y no tener diversidad genética implicada entre el material que se puede propagar, sobre todo si las fuentes semilleras son de distinta procedencia. Ya digamos que si se trata de profundizar un poco más en técnicas específicas, recomendaría que pudieran leer el libro de domesticación de especies del plan de restauración del Quimbo, donde van a encontrar de pronto un poquito más afinidades al respecto. Y hay una publicación que se llama De semillas a bosques del convenio EPM Fundación Natura también, donde se comenta la experiencia de vivero y propagación. Allí de pronto pueden encontrar otros casos y situaciones que se han enfrentado en la propagación de especies en distintos contextos. Quisiera saber si de pronto era el enfoque de la pregunta. Bueno, ahí quedó también la pregunta para Paula. Stephanie Gil nos pregunta, ¿es posible hacer restauración activa y luego pasiva o son procesos independientes? No, son procesos complementarios. De hecho, bajo el enfoque de la restauración del paisaje, se podrían tener sitios donde se aplique uno o se aplique la otra. Pero digamos, si la pregunta va a que se ordene una u otra en un mismo sitio durante el tiempo, hay algo que me gustaría profundizar y podría utilizar el ejemplo de la nucleación. La nucleación tiene las dos facetas y de hecho casi cualquier estrategia de restauración debería tenerlas porque hay un componente determinístico que pues está fundamentado en la selección de las especies, su uso, su introducción, y es algo que el hombre hace casi que de manera artificial, entre comillas ahorrándole o reemplazando el trabajo de la naturaleza. Pero por otro lado, la, la naturaleza es quien entra a escoger y el complemento de la nucleación tiene que ver por la acción natural en donde están implicados los mecanismos de dispersión y de regeneración de las especies sobre los que se sustenta la restauración pasiva. Entonces, si el fundamento de la, entre comillas, restauración pasiva es la regeneración natural, todas las estrategias de restauración activa, entre comillas, tendrían que estar fundamentadas con el apoyo de la base de la restauración pasiva, entre comillas. Así que casi que sería una implicancia hacer una y esperar que luego la otra también funcione, pero es como el componente estocástico de las estrategias, que tiene que ver con que la naturaleza también actúe, ¿no? Es eso. Cuerpo Cuencas nos dice, ¿las compensaciones ambientales en Colombia son una base para llevar un proceso de restauración ecológica? Pues son una oportunidad, ¿no? Las compensaciones establecen que la restauración es una alternativa, incluso utilizan el término mecanismo para desarrollar las compensaciones. Para mi opinión personal, al hacer restauración, digamos que se puede perseguir el objetivo de restablecer ciertos componentes de la biodiversidad que se han perdido por los impactos ambientales, pero apuntarle también al restablecimiento de funciones y procesos que están implicados allí. Quizás el tema de ganancia de biodiversidad que se quiere también en ciertas compensaciones como algunas que hay por ahí, pasa por el hecho de que a través de la restauración se le apuesta a la sucesión y con la sucesión puede haber sobre el tiempo ganancia en la riqueza o en la diversidad de las comunidades bióticas de un sistema afectado. Entonces es más una oportunidad, aunque los marcos son distintos, básicamente el cumplimiento de la compensación se nutre de eh, lo que tenemos como referencia para implementar la restauración. Vale, seguimos aquí en orden. Francisco García Castillo nos escribe, en los estudios ambientales para obtener licencias se requiere la determinación de corredores de conectividad estructurales y funcionales para la fauna. ¿Es la restauración una herramienta para la recuperación de estos corredores?
Sí, claro. Digamos que desde el enfoque de paisaje podría haber también metas y objetivos que puedan atender la recuperación de esas coberturas de conexión que por demás pues tendrían algún significado para la movilidad de la fauna. Entonces, herramientas del paisaje, restauración ecológica y conservación podrían ser un triángulo muy interesante que van de la mano en el enfoque de poder restaurar paisajes, ¿no? Ya depende de en qué marco normativo y de cumplimiento nos movamos para definir los objetivos y las metas, pero podrían ser interdependientes en dos vías. Vivero Siempre Verde, nos escribe Julián, excelente exposición, muchas gracias. Mi nombre es Andrés Pinzón y la pregunta que tienes, si tienes alguna experiencia trabajando en proyectos de reforestación en predios agrícolas, en sí llevar a cabo la construcción de agroreservas. Personalmente no tengo ninguna experiencia con respecto a ello. Quizás me reservo la opinión, pero lo que sí puedo decir al respecto desde la complejidad del asunto, mis puntos de vista y la experiencia, es que necesitamos enfoques de restauración productiva, ¿sí? Quizás es muy posible conciliar a partir del enfoque de restauración del paisaje cómo unos sitios pueden tener cierta facilidad o cierta propensión para que la restauración con agroecosistemas que puedan tener algún tipo de uso sostenible permitan, digamos que esa complicidad al tiempo que se adelanten de pronto otras estrategias de restauración en otros sitios donde el enfoque es un poco más conservativo. Respecto al marco de las áreas de agroreservas y demás, pues no sé, yo pensaría que lo más importante es que eso esté bien regulado, ¿no? Bien es clave que existan áreas protegidas o que por lo menos las áreas remanentes que están bien conservadas bajo el marco de la concepción de una reserva puedan permitir el uso de la naturaleza dentro de la restauración y no tener que inventarse la rueda del todo, que haya compatibilidad entre sistemas naturales y sistemas agrícolas, que haya un punto de vista sostenible, buenas prácticas desde luego, y digamos que funcionar en ambas vías. Eso es lo que yo me permitiría decir. Sí, yo quisiera complementar esa pregunta que me parece interesante desde el enriquecimiento de especies nativas que puedan permitir la recuperación de funciones ecológicas. Quizás digamos, el aprovechamiento no va a cesar porque se supone que estos predios de alguna manera tienen que seguir siendo productivos y en ese sentido estaría recomendando todos los trabajos de CIPAP que ellos precisamente se enfocan en todos los temas agroecológicos, en donde los sistemas productivos siguen produciendo, pero se modifican ciertas prácticas y se modifican algunas estructuras ecológicas precisamente para promover todo el tema de funciones ecológicas. Ya ahorita les copio aquí en el enlace o a vuelta del correo digamos, el enlace de CIPAP. Luis Conbariza nos pregunta, buenas tardes, bueno, gracias por la conferencia. ¿Cómo integrar los grupos de investigación en restauración a los planes de restauración que se adelantan actualmente? Por ejemplo, la restauración del bosque que está haciendo la Secretaría de Ambiente de Bogotá y otras. Bueno, pues habría que fortalecer los marcos de alianza, ¿no? Lo ideal es que los involucrados alrededor de la restauración, desde toda su diversidad, puedan estar alrededor de los procesos y eso involucra que esté implicada también la academia. No debería haber procesos de restauración que no tengan aporte de la ciencia, ¿cierto? Como dijimos, la restauración ecológica es alimentada de la ecología de la restauración como ciencia detrás para su práctica y como apoyo y seguramente consejera, si así se quiere llamar, pero digamos que pues tiene que ver mucho con la capacidad de quienes forman las iniciativas para involucrarlo, tocar puertas. Yo, digamos, estoy a favor de que eso ocurra, pero no necesariamente siempre se da. Y por lo que opino y por otras publicaciones que también existen, digamos que se defiende eso como algo absolutamente necesario, que es innegable, pero se necesitan de pronto otros marcos de apoyo, quizás legales, administrativos, institucionales, que puedan brindar mayor acercamiento. Finalmente, pues la restauración ecológica como práctica no depende exclusivamente de la investigación, pero como vimos es necesaria a veces la experimentación para poder mejorar esos procesos y que también haya una retroalimentación entre lo que es producto de la investigación y lo que es producto de simplemente hacer intervenciones o ejecutar labores de restauración más por marcos de cumplimiento y obligaciones ambientales, ¿no?
Así que yo pienso que eso está en materia de desarrollo y el poder tocar puertas, quizás abrir estos espacios a las entidades, a las organizaciones privadas y estatales pueda también brindar como una puerta para que ese vínculo se establezca en un futuro con más, como con más solidez. Sí, sin duda, y quisiera agregar todo el tema de participación en convocatorias, incluso de localidades, en las mismas ciudades. Con Secretaría de Ambiente también hay convocatorias en las que los grupos de investigación se pueden presentar con tiempo, obviamente piden algunos documentos, pero como dice Julián, es mucho más fácil cuando se establecen convenios interinstitucionales. Entonces, casi siempre las universidades o los centros de educación o las ONG o las fundaciones, pues tienen, digamos, esa documentación que posibilita hacer ese tipo de marcos o convenios con las instituciones que hacen ejecución en restauración ecológica. Nos vamos aquí, profesional del Parque Nacional del Cocuy, Laura Pineda, nos pregunta, en un escenario donde se presentaban experiencias de restauración ecológica usando especies introducidas como acacia mangium, ¿se puede llamar restauración? ¿Cuándo hacer restauración activa? Bueno, creo que son dos partes en la pregunta. La que comprendo más es sobre el uso de una especie exótica y efectivamente puede haber experiencias donde se utilicen especies exóticas, no en marcos de restauración ecológica propiamente dicha, pero a veces pasa dentro de marcos de reemplazo de áreas para recuperar cierta productividad y funcionalidad, porque las situaciones de degradación son tan drásticas que de pronto solo este tipo de especies se puede introducir y se pueden adaptar. Eh, Puede haber de pronto situaciones en las cuales se utilice una especie exótica como apoyo en una etapa y luego se reemplace, porque de pronto es muy difícil superar un tipo de barrera que de otra manera de pronto no se podría superar. Pero sobre el marco de usos productivos, estaríamos en el campo de todo lo que tiene que ver con reemplazo y la rehabilitación de ciertas áreas para ofrecer ciertos servicios o ciertos beneficios, incluso económicos, y ya pues es el reemplazo de áreas que fueron naturales o con referencia a un ecosistema nativo a otro tipo de sistema que resulta de algún beneficio. Estaríamos como del otro extremo de las acciones restaurativas o recuperativas bajo un fin muy explícito. Astrid Marín nos pregunta, ¿cuál estrategia ha sido la más efectiva para asociar a las comunidades al proceso de restauración, teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos que este puede brindar y que estos esperan siempre algo a cambio? Pues me voy a permitir agregar que debería haber todo un marco de apoyo de técnicas que procedan de las ciencias humanas, de las humanidades, de todas las áreas sociales, que puedan permear un poco más la práctica de la restauración. Pues no sé explícitamente si se pueda llamar una técnica o una herramienta, pero digamos los diálogos de saberes son una manera de poder hacerlo. Los encuentros con las comunidades siempre van a ser importantes y me imagino que hay ciertos mecanismos que se utilizan desde las prácticas sociológicas para poder abordar a las comunidades en ese sentido, ¿no? Pero lo que es fundamental es que en los procesos de restauración y específicamente en aquellos donde hay un enfoque de restauración de paisaje que por definición busca beneficios ecológicos, pero también socioeconómicos, la, las comunidades de los territorios estén involucrados desde la etapa de planificación y eso involucra pues poder hacer los acercamientos con las herramientas de apoyo que haya desde el comienzo, de forma que incluso antes de que se conozca qué se va a hacer, todo esté negociado con ellos. No sé si existe por predilección alguna estrategia u otra, pero lo que sí me parece importante como aporte es que también debería haber un marco de definición de técnicas y estrategias sociales. Bueno, aquí nos agradecen, de verdad, a todos ustedes, muchas gracias. Sé que nos extendimos un poquito en el tiempo.